Introducción. En estadística, cuando se compara las medias de dos o más muestras en relación a alguna variable de interés, por ejemplo, la ansiedad después de un tratamiento psicológico, se utilizan pruebas que determinan si existe o no diferencias significativas entre las medias. Una de ellas es el análisis de varianza ANOVA. ¿Qué es? En estadística encontramos el concepto de análisis de varianza, que consiste en una agrupación de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, donde la varianza está particionada en ciertos componentes. Debido a variables explicativas diversas, si desglosamos sus siglas en inglés, ANOVA significa Analysis of Variance, análisis de la varianza. El análisis de varianza ANOVA es un tipo de prueba paramétrica. Esto quiere decir que deben cumplirse una serie de supuestos para aplicarla, y que el nivel de la variable de interés debe ser como mínimo cuantitativo, es decir, como mínimo de intervalo, por ejemplo, el coeficiente intelectual, donde existe un cero relativo. Técnicas de análisis de varianza. Así, un análisis de varianza sirve para determinar si diferentes tratamientos, por ejemplo, tratamientos psicológicos, muestran diferencias significativas, o si por el contrario, puede establecerse que sus medias poblacionales no difieren, son prácticamente iguales o su diferencia no es significativa. Es decir, se utiliza la ANOVA para contrastar la hipótesis acerca de diferencias de medias, siempre más de 2. El ANOVA implica un análisis de descomposición de la variabilidad total. Esta, a su vez, se puede atribuir principalmente a dos fuentes de variación, la variabilidad intergrupo y la variabilidad intergrupo o error. Función de la prueba paramétrica. Cuando se aplica el análisis de varianza ANOVA en estudios experimentales, cada grupo consta de un determinado número de sujetos, siendo posible que difieran los grupos en cuanto a este número. Cuando el número de sujetos coincide, se habla de un modelo equilibrado o balanceado. En estadística, para poder aplicar el análisis de varianza, deben cumplirse una serie de supuestos. 1. Normalidad. Esto quiere decir que las puntuaciones en la variable dependiente, por ejemplo la ansiedad, deben seguir una distribución normal. Este supuesto se comprueba mediante las llamadas pruebas de bondad de ajuste. 2. Independencia. Implica que no exista autocorrelación entre las puntuaciones, es decir, la existencia de independencia de las puntuaciones entre sí. Para asegurarnos del cumplimiento de este supuesto, debemos realizar un más muestreo aleatorio simple para seleccionar la muestra que vamos a utilizar o sobre la que vamos a trabajar. Homocedasticidad. Este término significa igualdad de varianzas de las subpoblaciones. La varianza en un estadístico de variabilidad y dispersión aumenta cuanto mayor sea la variabilidad o dispersión de las puntuaciones. El supuesto de homocedasticidad se comprueba mediante la prueba de Leven o la de Bartlett. En caso de no cumplirlo, otra alternativa es realizar una transformación logarítmica de las puntuaciones. Un ejemplo de ANOVA. Se enlistaron los precios de las acciones de los últimos 5 años de las empresas eBay, Amazon, Mercado Libre y Alibaba. Se propone la hipótesis de que no hay mucha diferencia en las medias y podemos decir que al ser empresas dedicadas al e-commerce y dado que esta ha sido una herramienta muy utilizada en los últimos años, podremos decir que deben representar un comportamiento similar entre ellas. Una vez realizado el análisis de varianza, obtuvimos esta tabla. Y dado que el valor f es menor a nuestro valor crítico de f, podemos aceptar nuestra hipótesis planteada y decir que al ser empresas de e-commerce, el comportamiento del precio a lo largo de los últimos 5 años ha sido muy parecido.